Buenos días, familia. La semana anterior vimos el concepto de adoración y de acuerdo a Hebreos capítulo 13, verso 15, vimos tres aspectos de la adoración. La adoración como un estilo de vida, la adoración como algo que damos, que entregamos a Dios. Y estos tres aspectos del libro de Hebreos justamente nos hablan de estos tres detalles. Nuestra alabanza a Dios, fruto de labios que confiesan su nombre, el hacer el bien, siendo hijos de luz y actuando justamente como hijos de luz. Y la ayuda mutua, el ayudar a otros también, tres formas de adorar. E implican estos tres aspectos, sacrificios, como nos dice el libro de Hebreos, con los cuales presentamos nuestra adoración al Señor. En otras palabras, presentamos nuestra adoración al Señor no solo con nuestra alabanza a Dios, sino también con nuestra forma de vivir y la forma como nos relacionamos con los demás. El dar nuestra propia vida al Señor, el dar justamente lo que tenemos a otros en nuestra relación con los demás y el fruto de nuestros labios son formas que la Biblia nos enseña de adorar. Vimos asimismo que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y vimos que, en especial, en el tiempo que nos reunimos nosotros, los domingos, el primer día de la semana, tal como lo muestra la Biblia, nosotros vamos a adorar a Dios en todo el tiempo que nos reunimos. A veces tenemos el concepto aislado de que solamente adoración es la parte de los cánticos, pero conforme a lo que la Biblia nos muestra, la adoración es todo, es un estilo de vida desde que inicia el día. Y cuando nosotros vamos al servicio dominical, también estamos adorando a Dios. Entonces, adoramos a Dios con nuestras oraciones, adoramos a Dios con nuestros cánticos, adoramos a Dios en la prédica de la palabra de Dios, adoramos a Dios en el tiempo de las ofrendas, adoramos a Dios en el tiempo en el cual nos reunimos con los hermanos, ¿no? Entonces, hoy veremos uno de estos aspectos justamente, el dar, el ofrendar como una forma de adoración. Y entonces surge la pregunta en nosotros, ¿por qué las ofrendas tenemos que considerarlas como adoración? Y esto parte del concepto mismo de dar. Y nos damos primero nosotros como personas, damos nosotros lo que somos y aún lo que tenemos. Y este justamente es el concepto de adoración en general. Lo segundo, que nuestras ofrendas, cuando damos nuestras ofrendas, estas son destinadas en general a la ayuda mutua. Y es parte justamente de la adoración que nos enseña el libro de Hebreos. Entonces, cuando nosotros damos nuestras ofrendas, nosotros estamos dando, y el concepto de adoración justamente es dar, y cuando damos nuestras ofrendas, nos estamos dando no solo a nosotros mismos, sino también el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestro esfuerzo, y nos estamos dando nosotros cuando entregamos estas ofrendas. ¿Y para qué sirven estas nuestras ofrendas? Para la ayuda mutua. ¿Y en qué sentido para la ayuda mutua? Porque cuando nosotros ofrendamos en una iglesia local, esto nos va a servir ¿para qué? Para poder tener justamente un local donde reunirse y donde realizar los servicios. Como iglesia podemos reunirnos en la calle porque al final el concepto de iglesia no son cuatro paredes, ¿no es cierto? No es una estructura de cuatro paredes, sino el concepto de iglesia es que todos nosotros los creyentes nos reunimos delante de nuestro Dios. Sin embargo, en la realidad, en cualquier lugar del mundo, si nos reunimos en las calles, prontamente tendremos interrupciones por personas, por las autoridades, por personas que no nos quieren escuchar, que no nos quieren ver ahí, y probablemente inclusive la enseñanza de la palabra de Dios va a verse obstruida. Entonces, por ello es que requerimos un lugar donde podamos reunirnos tranquilamente y donde se pueda enseñar la palabra de Dios. Entonces, al contribuir con ese local, estamos contribuyendo a la ayuda mutua, a que otras personas puedan llegar y puedan escuchar de la palabra de Dios, puedan ser enseñadas, puedan ser instruidas en la palabra del Señor. Entonces, necesitamos, una iglesia local requiere que de las ofrendas, ¿para qué? Para tener justamente ese local donde reunirse, para poder pagar los servicios propios de ese local, el agua, la luz y la limpieza y todo lo demás que concierne a todo local de donde se reúne una iglesia. Si es que esa iglesia tiene instrumentos para poder levantar alabanza al Señor, también requiere de dinero para comprar justamente esos instrumentos. Si se usan equipos audiovisuales, se requiere ello. Si se requiere limpieza para el local, se requiere para ello. Y el otro aspecto más importante, ¿no? Cuando están los ancianos o pastores de la iglesia local a un tiempo completo y se requiere, obviamente, poder retribuir a ellos con
un pago, porque la Biblia misma dice que el obrero es digno de su salario. Entonces todo esto, todos estos aspectos y otros más, nos sirve en general para la ayuda mutua, para poder ayudarnos entre nosotros, tener un lugar donde reunirnos, un lugar donde orar, un lugar donde instruir la palabra de Dios, un lugar donde poder seguir adelante. Y esto es justamente desde la iglesia primitiva lo que pasa en la iglesia. Ellos están buscando las casas, están buscando un local donde están reuniéndose, y a medida que va creciendo la iglesia y va desarrollándose la iglesia, hay necesidad de estos lugares físicos para que se reúna la iglesia local. Entonces, en líneas generales, nuestras ofrendas sirven ¿para qué? Para el sostenimiento de la obra de Dios y para la ayuda también a otras personas de manera directa, ¿no? Entonces, ¿para qué damos nuestras ofrendas? Para el sostén de la iglesia, para el sostén de la obra de Dios y para la ayuda mutua. Nuestras ofrendas, por tanto, son ¿qué? Un estilo, una forma de adorar a Dios, ¿no? Y si nosotros adoramos a Dios, recordemos que en el concepto de adoración implicaba que algo que nosotros damos y que va a encontrar satisfacción o agrado en Dios. Pero veamos entonces cómo es que Pablo nos enseña acerca de este aspecto de la adoración, y para ello vamos a estar viendo el libro de 2 de Corintios capítulo 9, pero antes de ello quiero que tengamos una introducción en esta misma carta, en 2 de Corintios capítulo 8, verso 1. Pablo va a recoger las ofrendas en la iglesia de Corinto, las ofrendas para los hermanos de Jerusalén, puesto que hay necesidad económica en la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿cómo va a estimular Pablo a los corintios para que den? Pablo no va a ir y va a ejercer una autoridad apostólica obligándoles a dar, no, sino es que él va a estimularles a través de un ejemplo, a través del ejemplo de las iglesias de Macedonia. Y vamos entonces a 2 de Corintios capítulo 8, verso 1, y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Ok? Macedonia, por tanto, originalmente era una región muy rica. Sin embargo, por causa de las conquistas romanas, y que los romanos llegaron a esa zona y se llevaron y se apoderaron de las riquezas del lugar, entonces llegó la pobreza a toda esa región, y dice Pablo que ellos estaban en grande prueba de tribulación, ¿no? Había una gran necesidad en ese lugar. Generalmente la necesidad, principalmente económica, nos hace tener tristeza, depresión, autocompasión muchas veces en el humano. Esa es una reacción propia cuando hay una necesidad. Sin embargo, dice que ellos, que en grande prueba de tribulación estaban, Pablo notaba algo, que había abundancia en su gozo. Ellos tenían abundancia de gozo. A pesar de esta gran tribulación, ellos no se entristecieron, no se deprimieron, no estuvieron autocompadeciéndose, sino que había abundancia de gozo en sus corazones y en sus vidas. Abundancia de gozo, ¿por qué? Porque a pesar de la tribulación, ellos entendieron la gracia que el Señor había derramado en ellos, el amor que el Señor había derramado sobre ellos, y obviamente ellos estaban ¿qué? Gozosos por su salvación, por el abundante amor que el Señor había dado a ellos y la justicia con la que ahora ellos vivían. Entonces, este gozo que ellos tenían los llevaron a que dice: y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pablo nos hace ver un detalle importante. Dice que ellos estaban ¿qué? En una profunda pobreza. Esta palabra profunda nos habla de estar sumergidos en algo, ¿no? Estar en lo profundo, en lo más hondo, sumergidos en algo. ¿Y sumergidos en qué estaban? En pobreza. Y esta palabra pobreza también nos lleva no a una pobreza simple, sino a una miseria, ¿no? Y quiere decir esta palabra en griego una miseria al punto que están pidiendo limosnas, ¿no? Y esa es la idea de la palabra. Entonces, Pablo nos habla de que ellos estaban sumergidos en una gran miseria. Y obviamente, como decía al inicio, personas que están sumergidas en estos problemas económicos normalmente están esperando ellos recibir algo, están esperando la compasión de las personas. Sin embargo, ellos dice que abundaron en generosidad. Ellos no sintieron esa autocompasión, esa depresión, sino que ellos abundaron, dice, en generosidad.
Y a tal punto que verso 3 nos cuenta Pablo, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice, ¿cómo así? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Si tratamos de imaginarnos la escena, probablemente Pablo o alguno de los hermanos estaba dando a conocer el problema en Jerusalén y estaba pidiendo a los hermanos oración. Sin embargo, por ahí la iglesia empezó a decirle a Pablo, pero ok, no solo Pablo estamos dispuestos a orar, sino también estamos dispuestos a dar. Y probablemente Pablo o alguno de los hermanos diciéndoles a ellos, no se preocupen, solo ustedes oren porque conocemos su situación económica. Pero ellos dice que rogaron el poder dar, ¿no? Dice, ellos pidieron con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Si podemos imaginar esta situación, ellos de su profunda pobreza, de su profunda miseria, ellos empezaron a decir, no Pablo, no solamente queremos orar, sino vamos a dar, queremos nosotros también dar, déjanos dar por favor, porque más bienaventurado es dar que recibir, no nos impidas dar por favor, ¿no? Y imagínense este sentimiento de estos hombres, este sentir de poder dar, de poder participar en el poder dar. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron el concepto muy claro. El concepto de que Dios también era un Dios que daba, era un Dios que dio lo mejor para sus hijos y por tanto ellos también querían imitar a Dios. Porque Jesús, recordemos que Él, siendo el dueño de todo, ¿qué es lo que hizo el Señor? Se entregó a sí mismo para que nosotros fuésemos enriquecidos con toda bendición espiritual. Y si el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos bendecidos con toda bendición espiritual y estemos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, entonces, ¿cómo es que no vamos también nosotros a dar? Y ese es el entendimiento que ellos tenían, ¿no? La gracia que el Señor había derramado sobre ellos. Y entonces lo que el Señor justamente espera de nosotros, porque eso es lo que Pablo empieza a hacerles ver a ellos, que ellos, a pesar de su profunda pobreza, dieron generosamente. Entonces, el concepto de dar con generosidad no tiene nada que ver con la abundancia que tenemos en recursos económicos. No significa que solo doy generosamente si tengo para dar. Y si no tengo, entonces no puedo dar generosamente. No, porque el concepto es que nosotros tenemos que dar generosamente independiente de que sea nuestra necesidad económica. En 2 Corintios capítulo 9, verso 5 en adelante, justamente eso es lo que enseña Pablo, ya hablándoles a los corintios. 2 Corintios capítulo 9, verso 5 dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas gracias a Dios. Ok, entonces Pablo nos habla acerca de estas ofrendas y acá nos da algunos principios justamente de cómo nosotros vamos a ofrendar. Y lo primero que encontramos aquí es que la actitud del corazón al ofrendar es más importante que la cantidad de la ofrenda. Entonces, como decíamos hace un momento, no depende de la cantidad de dinero que tengamos, de la cantidad de ofrendas que vamos a dar, sino de la actitud de nuestro corazón. Y Dios quiere que una ofrenda generosa. Ahora, cuando está hablando Pablo aquí, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad prometida, porque para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Esta palabra generosidad también es entendida como bendición, ¿no? Como bendición. Y justamente esta ofrenda debe ser entendida como una bendición y no como algo a lo cual se exige. Dice, preparasen primero vuestra generosidad desprometida para que estéis listas y no como de exigencia nuestra, ¿no? Entonces, o sea,
Y Pablo nos pone un primer contraste y nos dice, que no sea exigencia nuestra, sino sea dada con generosidad. En este entendimiento de que la generosidad, la ofrenda generosa, es una bendición, ¿no? Es una bendición. Y entonces, cuando estos hermanos iban a dar, tenían que entender que esta generosidad, que esta ofrenda que iban a dar era una bendición. Esta palabra generosidad es traducida como bendición en otros textos. Y entonces vemos que Pablo lo que está diciendo es que deben preparar su bendición, que esté lista su bendición cuando yo llegue. La bendición que ustedes antes habían prometido, ¿no? Entonces, lo primero es que Pablo nos muestra es que las ofrendas, el dar, son una bendición y no es una exigencia. Pablo no está diciendo yo soy el apóstol y estoy imponiendo mi apostolado para que ustedes den. No, sino que ustedes van a dar porque entienden que es una bendición. Y este es uno de los primeros principios que vemos, que el dar, que las ofrendas son una bendición para nuestras vidas y obviamente para las vidas de quienes nosotros vamos a dar. Las ofrendas son una bendición, no son algo que se puede exigir, sino que son una bendición y por eso, como es una bendición, yo doy para poder ser bendecido por mi Señor. Y esta es una actitud de corazón, más que la cantidad que yo pueda dar. Entonces, sabiendo que esta es una bendición, yo doy, no como una exigencia, no como que alguien me saca el dinero de la billetera, ¿no? Esa es la idea de exigencia nuestra. No es como que alguien me obliga a dar, sino que sale de un corazón generoso, de un corazón agradecido. Porque Dios justamente espera eso, ¿no? Que nosotros seamos agradecidos. Verso 6 dice, pero esto digo, al que siembra escasamente, y Pablo justamente cuando habla aquí, les da este concepto y les da esta idea, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Por qué Pablo les está diciendo esto? Porque Dios espera que nosotros demos de forma generosa y no con tacañería, porque dice, el que siembra escasamente, escasamente segará, pero el que siembra generosamente, generosamente segará. Entonces, el concepto que Pablo está transmitiendo es que debemos nosotros dar generosamente, que nosotros debemos dar entendiendo que esta es una bendición y nosotros debemos darlo de manera generosa. Dios no quiere que nosotros demos con un corazón tacaño, con un corazón de avaricia, no, sino con un corazón generoso. Que seamos abundantes a la hora de dar, ¿no? Pablo tiene en mente entonces un agricultor que tiene una semilla y que va a sembrarla en la tierra y que ésta le va a producir mucho más. En las matemáticas del hombre muchas veces es no, si yo tengo una semilla y la doy, entonces voy a perder la semilla. Pero obviamente en las matemáticas de Dios no es así. Cuando nosotros damos, recibimos bendición de parte del Señor. En otras palabras, Pablo lo que nos está diciendo es que hay una relación entre la generosidad con que se da y la generosidad con que se recibe. El que siembra abundantemente, abundantemente segará, ¿no? Abundantemente tendrá. ¿Por qué? Porque hay una relación entre lo que doy generosamente y lo que voy a recibir generosamente. Obviamente, la generosidad de unos no implica la generosidad de otros, ¿no? Va a ser variable y esto va a estar en función a los ingresos que nosotros tenemos. Ahora, si nuestros ingresos han mejorado y ha mejorado también nuestros gastos en nuestro estilo de vida, pero no ha mejorado nuestras ofrendas, entonces esto podría ser un indicativo de que también nosotros no estamos dando generosamente al Señor. Y probablemente estamos sembrando escasamente al Señor. Y esto, más que un problema de dinero, es un problema del corazón. Recordemos lo que ya Pablo había dicho en 1 Corintios capítulo 16, verso 1. Dice, desde el verso 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, ¿no? Entonces, así es como se va a hacer, ¿no? Esta ya es una instrucción para la iglesia. Y dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Dice, cada primer día de la semana. ¿Cuándo nos reunimos los creyentes? El primer día de la semana, celebrando la resurrección de Cristo, ¿no? Y esto es algo que es muy claro en todo el Nuevo Testamento. Entonces, nos reunimos el primer día de la semana y cada primer día de la semana dice, cada uno de vosotros, cada uno de vosotros. Esto implica a todos. No está diciendo los que tienen más dinero, no está diciendo los que tienen mayor sueldo, no, está diciendo cada uno de vosotros. Entonces, es un llamado a todos nosotros, cada
día que nos reunimos delante de Dios, ¿qué debemos hacer? Dice, ponga aparte algo, según haya prosperado. Y aquí entendemos claramente dos conceptos. Uno, que el ofrendar es algo que Dios espera de nosotros. Y si no ofrendamos, obviamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos yéndonos contra la voluntad de Dios, estamos pecando, porque dice, cada día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Haced también vosotros estos, como ordené en las iglesias de Galacia, ¿no? Entonces esto sí es un mandato. ¿El mandato de qué? De poder entregar nuestras ofrendas cada día, cada primer día de la semana que nosotros nos reunimos. ¿Y qué debemos hacer? Debemos apartar algo. Y el concepto de dar para la ofrenda no implica a ver cuánto me sale, cuántas monedas me sale en el bolsillo. No es una ofrenda de sentimientos, no es de que en el momento yo tenga sentimientos y diga, voy a dar tanto. No, sino es una ofrenda, dice, preparada. Ponga aparte algo, según haya prosperado. Y según haya prosperado, obviamente, habla de los ingresos que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? Que si yo gano mensualmente, probablemente yo tenga que separar mensualmente algo. ¿Para qué? Para poder entregarme a mi ofrenda. Porque de repente la tercera semana del mes, yo gano mensualmente, la tercera semana del mes ya no tengo el dinero. Entonces, obviamente no me está exigiendo que yo dé el tercer domingo porque no tengo. Sino que de acuerdo a mi prosperidad. Si yo gano quincenalmente, entonces tengo por obligación que dar quincenalmente. Si yo gano semanalmente, conforme a mi prosperidad, ¿no? Por eso es que la generosidad va a ser diferente en cada uno. Aún dos personas pueden ganar el mismo sueldo, pero sus necesidades familiares sean diferentes, ¿no? Dos personas pueden ganar, pongámosle 1,000 en la moneda que sea, pero sin embargo es diferente 1,000 en alguien que tiene un solo hijo, y 1,000 en el soltero, y 1,000 en aquel que tiene 5 hijos de repente, ¿no? Entonces va a variar, ¿no? De acuerdo a las economías familiares, ¿no? Pero este es más o menos el concepto que debemos nosotros tener. Hace un par de siglos atrás, un predicador decía que si nuestros ingresos o si nuestros gastos, si nos comparamos con alguien que gana igual que nosotros y alguien que es del mundo, alguien que no conoce al Señor, y nuestros gastos son semejantes a ellos, nuestros gastos personales, en nuestros lujos, en nuestros detalles, en nosotros mismos, es semejante a los del mundo, entonces probablemente nosotros no estamos dando generosamente a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no se ocupa de poder dar a Dios, no tiene este concepto de poder dar a Dios generosamente. Entonces, si es que ellos no dan generosamente, pero están gastando X cantidad de dinero en sí mismos, si nosotros estamos gastando igual que ellos, probablemente estemos teniendo el mismo concepto de ellos y estemos dando que escasamente al Señor. Entonces, hasta ahora el Señor nos enseña que la ofrenda es un mandato. Es voluntaria, sí, pero sí, no deja de ser un mandato del Señor. Es voluntaria, es generosa, ¿no? Y eso es lo que espera el Señor. Ahora, volvemos a 2 Corintios capítulo 9. Dice en el verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. De nuevo, cada uno, es responsabilidad de cada creyente el ofrenda, independiente, vuelvo a decir, de la cantidad de ingresos que tengamos, ¿no? Es el corazón. Por eso decíamos al inicio que la ofrenda muestra que la actitud de nuestro corazón. El ofrendar depende de la actitud de nuestro corazón más que de la cantidad de dinero que nosotros podamos dar. Y dice aquí en el verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Como propuso, y ese es el mismo principio que veíamos antes, ¿no? Al hacerlo voluntariamente, obviamente nos vamos a proponer algo. Ok, yo gano tanto y voy a destinar tanto a mi ofrenda. Esto es lo que me propongo. No es algo que me va a salir en el momento, no es de que se me va a ocurrir en el momento, no, sino es algo que yo he propuesto. Gano tanto, me propongo dar tanto. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y dice además, no con tristeza. Y ahí viene nuestro corazón. Que nosotros no debemos dar con tristeza, que no debemos dar nosotros de mala gana, ¿no? Sino debemos dar, ¿qué? Con alegría. Y este es el contraste que pone justamente el Señor. Ni con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza, porque nosotros tenemos, al dar, y estamos todos tristes, y estamos sintiendo de
la idea de que esto hubiera podido invertir en otra cosa, hubiera podido comprar otra cosa. Entonces, no con este concepto, no con este corazón, dice el Señor. Ni tampoco demos nosotros por necesidad, o sea, en otras palabras, por obligación, ¿no? Que es necesario porque me están obligando, ¿no? Porque los ancianos, los pastores de la iglesia me están obligando. No. Pablo está diciendo, no, así Dios no quiere la ofrenda, ni por necesidad, ni porque te sientas obligado. Es, por ejemplo, ¿no? En nuestros diferentes países tenemos alguna agencia gubernamental que se encarga justamente de recoger los tributos, y si nosotros no damos nuestros tributos, entonces vienen ellos y nos multan, ¿no? Y entonces, por miedo a la multa, nosotros damos, ¿no?, nuestros impuestos. Entonces, y este es el concepto justamente. Pablo dice, no por esa necesidad, no por necesidad, no de mala gana, no con un corazón triste, sino que esa generosidad tiene que ser o tiene que venir de un corazón alegre. ¿Por qué? Porque al ser dadores alegres estamos imitando a Dios, que es el gran dador alegre justamente. ¿Y qué nos dio el Señor? Nos dio a su Hijo único, ¿no? Recordemos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, ¿no? Entonces, ¿qué dio Dios? Lo más valioso. ¿Y por qué? Por nosotros, pecadores que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero sin embargo Dios nos dio generosamente a su Hijo Jesucristo para que muera en la cruz por nosotros y nos dé salvación. Esto es lo que el Señor nos dio generosamente a nosotros, a personas como nosotros que ni merecíamos nada, pero sin embargo el Señor nos dio. Y cuando el Señor nos dio la salvación, ¿cuál era el corazón de Dios? El corazón de Dios era un corazón que, bueno, voy a dar a mi hijo, y ¿qué me queda? Y tal vez hubiéramos hecho otras cosas. No, el corazón de Dios era un corazón alegre al dar. Dice la palabra de Dios en Sofonías capítulo 3, verso 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará con cánticos. Dice, entonces, Él salvará, dice, ¿no? Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. En otras palabras, Él te salvará poderosamente. Y el resultado de esto es que Él se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, ¿no? Al ver su obra salvadora en ti, Él se regocijará, dice, al ver que tú eras un pecador, alguien que no merecía la salvación, y sin embargo Él derramó de su gracia, de su amor, y te salvó, te rescató, y entonces Él se goza, se alegra. Es porque Dios es un dador que alegre. Y los que dan alegremente a Dios están justamente ¿qué? Imitando el corazón de Dios, dando alegremente. Por eso es que Dios dice que Dios ama al dador alegre, porque le están imitando a Él. Y recordemos que el objetivo de Dios en nuestras vidas, que es conformarnos al corazón, a la identidad de Cristo Jesús, ¿no? Ese es el objetivo de Dios en nuestras vidas, que cada vez más, de gloria en gloria, nos conformemos a la imagen de Jesucristo. Y la imagen misma de Dios es que es de ser un dador alegre. Y esta misma perspectiva la vemos ¿dónde? La vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando la viuda estaba echando las ofrendas al templo y daba todo lo que tenía, que Jesús dijo. Jesús miró a esta viuda y le dijo a sus discípulos, esta viuda está dando mucho más que los demás, porque no depende de la cantidad, sino depende de qué, del corazón. Y el Señor le decía, esta está dando mucho más, porque aún de todo lo que tenía ella está dando. Ella está dando con un corazón que es generoso, ¿no? Y por eso es que el Señor resalta esto. Pero además la Biblia nos hace mirar en el libro de Hechos, por ejemplo, capítulo 2, verso 43, cuando comenzaba la iglesia, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces ellos estaban viendo las maravillas de Dios, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, al punto que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ellos entendieron que adorar a Dios no solamente era levantar alabanzas, sino también era la forma como ellos se entregaban a Dios y cómo se entregaban a los demás. Y en esta ocasión ellos que aún usaban sus propias propiedades y las compartían con cada uno de ellos, y vendían aún sus propiedades. ¿Para qué? Para repartir según la necesidad de cada uno, porque entendieron el concepto de Dios, que Dios es un Dios generoso, es un dador alegre, y por tanto ellos estaban imitando a Dios ahí. Hechos capítulo 4, verso 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, porque entendía que todo lo que tenemos es de Dios, no es nada mío, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder
los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Así que, mire, había abundante gracia sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían al pie de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué es lo que hacían? Las propiedades que ellos tenían, que hacían, las vendían y las entregaban al pie de los apóstoles, ¿no? Que ellos eran los que estaban administrando los recursos en ese momento en el desarrollo de la iglesia. Verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso al pie de los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, aquí resaltan la generosidad de este hombre que, teniendo una heredad, la vendió y la entregó a la iglesia que estaban haciendo en esos momentos, ¿no? Sí, que estaba siendo dirigida en esos tiempos, en esos momentos, por los apóstoles. ¿Ok? Entonces, al dar alegremente estamos imitando a Dios. Y nos preguntamos entonces, ¿y si no tengo alegría para dar, entonces no doy nada? No, porque el concepto de ofrendar generosamente, si bien es cierto, debe ser de un corazón alegre, pero debemos aprender a dar con la expectativa que el Señor ponga esa alegría en nuestros corazones. Alguien decía, cumple tu deber dando generosamente, con la expectativa en oración que eso te ayudará a renovar el deleite interno que hay en ti. Es como en los otros ejercicios espirituales. Si alguien está desanimado de orar, no le vamos a decir, no, no te preocupes, no ores hasta que el ánimo a orar venga a ti. No, sino vamos a decirle, ora y pídele al Señor que el Señor encienda esa pasión en tu corazón por la oración en ti, pero no dejes de orar. Alguien puede venir y decir, no, yo no tengo deseos de leer la palabra, me duermo cuando leo la palabra. ¿Y qué le vamos a decir? No, ya no leas la Biblia entonces hasta que el Señor ponga en ti el deseo de leer la Biblia. No. Sino al contrario, vamos a decir, no desistas, sigue leyendo la palabra y sigue pidiendo al Señor que el Señor ponga en tu corazón esa alegría para poder leer la palabra de Dios. Alguien de repente está desanimado y no quiere llegar a la iglesia. ¿Qué le vamos a decir? No, no llegues a la iglesia hasta que el Señor ponga ánimo en ti. No, vamos a seguir diciendo, no, sigue yendo, no dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre. Y pídele al Señor que el Señor te dé entendimiento y renueve el gozo por el ir a reunirte con los otros hermanos. De la misma manera, ok, no tengo gozo, no tengo alegría para dar, sino mi corazón se siente triste cuando doy. Ok, no le vamos a decir, ok, no dejes de dar hasta que el Señor ponga. No, sino vamos a decir al contrario. Da y pídele al Señor que el Señor renueve tu entendimiento y tu corazón en el dar. Porque sí, la palabra te ha hecho detectar que tú estás dando con tristeza. Pero eso no significa que no dejes de dar, sino que al contrario, le pidas al Señor que el Señor renueve tu corazón y te dé esa alegría para poder dar nuevamente. Entonces, tenemos que dar cada primer día de la semana, dice, según lo que hayamos prosperado, de acuerdo a lo que hemos estimado que vamos a poner aparte para nuestra ofrenda. Porque el dar es la única manera como es que luchamos contra la codicia en nuestro corazón. Como humanos somos codiciosos, siempre estamos pensando solo en nosotros mismos, no en los demás, somos egoístas por nuestra naturaleza y hay una lucha en nosotros. Recordemos que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y si nuestro corazón está inclinado hacia el mal, entonces obviamente también nuestro corazón va a estar inclinado hacia el dinero. Por eso el Señor decía también que no podemos servir a dos señores. O servimos al Señor o servimos al dinero. Y la única forma de luchar contra esa codicia es nosotros dando. Es que nosotros podamos dar. Ok, entonces volviendo al pasaje de 2 de Corintios capítulo 9, en el verso 6, volvemos a leerlo, dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El Espíritu de Dios a través de Pablo nos entrega este concepto, que Dios prospera a los que dan generosamente. ¿Para qué? Para que sigan dando con generosidad. Dice, el que siembra escasamente segará escasamente, pero el que siembra generosamente también segará, ¿no? Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Ok? Entonces, Dios está diciéndonos que Él va a prosperar a los que dan generosamente. ¿Para qué? Para seguir dando generosamente. Dios no nos prospera para que nosotros nos enriquezcamos, para que nosotros acumulemos riqueza, para que acumulemos nuestras cosas, sino que el propósito de Dios en poder darnos más es para que nosotros bendigamos a otras personas con generosidad, para que bendigamos su obra con generosidad.
Y dice el verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, lo primero es que Dios no nos da para enriquecernos. Dios no nos da más para que nosotros aumentemos o inflemos nuestra cuenta de ahorros y que esté ahí el dinero ganando más y todo ello. No, sino el primer propósito con el que Dios nos da más es ¿para qué? Es para que nosotros demos. Y miren, claramente lo dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Recordemos esa gracia que hubo en los macedonios que produjo gozo y que produjo generosidad. Dios dice, Dios puede hacer que abunde esa gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, o sea, menos, Dios te puede dar esa gracia a fin de que tú tengas todo lo necesario en todo, dice, abundes para toda buena obra. ¿No? Entonces, el propósito por el que Dios te da es ¿para qué? Para que tú abundes en toda buena obra. Y pone un ejemplo justamente de uno de los salmos. Me parece que el Salmo 112 dice, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre, ¿no? Entonces, en el Salmo 112:9, que es donde viene esto, dice, el salmista decía, repartió, dio a los pobres. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Está hablando de un hombre, ¿no? De un hombre que repartió, que dio a los pobres, y dice, su justicia permanece para siempre, ¿no? De un hombre que generosamente estaba dando para los pobres. Y obviamente esto era, en términos ya neotestamentarios, es como si pusiera sus tesoros en el cielo y no sus tesoros en el mundo. Él estaba dando generosamente y esto estaba produciendo que en él estaba produciendo como una especie de ahorro, pero no de dinero, dice, su justicia permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque sus actos bondadosos, sus actos de dar, no es que se convierten en dinero para él, sino es que esta su justicia, esta su bondad, su acto de gracia hacia los demás permanece para siempre y Dios va a resaltar siempre ello. Y sigue diciendo Pablo, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Solo Dios. Y pan al que come es Dios. Dice, Él proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, de nuevo, el que da semilla al que siembra y el que da pan al que come, o sea, Dios, ¿qué va a hacer? Proveerá y multiplicará vuestra sementera. Pero, ¿para qué? ¿Para que tú seas un rico, un millonario? No. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Nuevamente. ¿Para qué entonces? Para aumentar los frutos de tu justicia. Y cuando habla de los frutos de tu justicia, estamos hablando obviamente de las buenas obras a las cuales el Señor nos ha destinado para nosotros caminar, a las buenas acciones, al poder dar a otras personas, ¿no? Y nuestra relación con las otras personas es el poder dar. Entonces Dios puede darnos mucho más, pero ¿para qué? Para que nosotros podamos aumentar nuestros frutos de justicia. O sea, nuestro dar, ¿no? Dios nos puede dar más, sí, pero para que nosotros demos mucho más. Y este es el concepto que el Señor nos da, verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Y Dios dice que Él está dispuesto a darnos más. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aún estar listos para toda liberalidad. Entonces, esto nos habla de para toda generosidad. Entonces, ¿Dios va a prosperar al que da generosamente? Sí. ¿Pero para qué? Para dar generosamente. Obviamente también, cuando Dios nos prospera para poder dar generosamente, también, obviamente, de manera indirecta, va a ayudar y va a cambiar nuestra economía, nuestra situación económica. Pero, de nuevo, el asunto es del corazón. Si nuestro corazón es un corazón que está esperando que abunden los recursos para nosotros, ya el corazón está mal. Porque Dios espera un corazón alegre, un corazón que esté dispuesto a, si recibe más, poder dar más a otros. ¿A quién está dispuesto a dar? Y tenemos, como hemos dicho, la obra de Dios misma y la ayuda a los hermanos también, sea a través de la iglesia o de manera personal. Por tanto, la razón por la cual Dios te da más allá de tus necesidades no es para que tengas el gozo guardando esto, sino para que tengas un gozo dando a los demás. Porque más bienaventurado, más dichoso es dar que recibir. Entonces Pablo no está enseñando que si das más te vas a hacer más rico. Y el ejemplo mismo es la iglesia de Macedonia, que eran abundantes en generosidad, ¿no? Pero sin embargo estaba en una situación económica difícil, ¿no? Entonces la Biblia no enseña que si tú das más
Dios te va a hacer más rico. No, eso no enseña la Biblia. Lo que la Biblia sí dice es que al dador generoso Dios le va a dar más. ¿Para qué? Para que pueda dar mucho más. ¿Ok? Entonces, esto es lo que claramente el Señor nos dice en estos versículos. Y el tercer punto que nos enseña Pablo aquí es de que la generosidad nuestra, la generosidad de los cristianos, va a producir, ¿qué? Gloria a Dios. Dice en el verso 11 y 12, de nuevo, dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Produce acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, o sea, no solo se trata de un problema económico, dice, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. El poder dar nosotros produce, ¿qué? Acción de gracias. ¿Y acción de gracias en quién? Obviamente en quien recibe la ayuda y también en el corazón dador, ¿no? Muchas veces cuando contamos las ofrendas en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, levantamos oración al Señor y le decimos, Señor, gracias por estos hermanos dadores, bendícele, Señor, multiplícale, Señor. ¿Por qué? Porque ellos están dando para la obra de Dios. Y cuando damos personalmente a un hermano, a una hermana también, el corazón alegre se emociona y dice, Señor, gracias porque has utilizado a él o a ella para darme, ¿no? Y está dándole gracias a Dios y obviamente también gracias a esa persona. Y es que Dios va a poner en nuestros corazones el poder dar alegremente. Y esto es una gracia que el Señor pone en nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos suplir también la necesidad de otros, ¿no? Si tú tienes algo más, no es para que acumules riquezas, sino es para poder dar a la obra de Dios. Y la obra de Dios va a poder ayudar a otras personas, o también para que puedas dar de manera personal a tus hermanos, a otras personas a las cuales tú puedas ayudar. Quiero volver a 2 Corintios capítulo 8, verso 1, y donde el Señor nos recuerda algo muy interesante, ¿no? Aquí dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias, ¿no? La gracia se derrama, ¿no? ¿Qué es lo que origina el poder dar? Es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios cuando viene a nosotros llena nuestros corazones de amor, llena nuestros corazones de la justicia de Dios, y esto que produce, dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Entonces esto va a producir, ¿qué? Abundante gozo en nuestro corazón. La gracia de Dios produce abundante gozo, y el abundante gozo en nuestro corazón, ¿qué va a producir? Dice, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En otras palabras, la gracia de Dios produce gozo, y el gozo va a producir que ser generosos, ¿no? Es la única manera, ¿no? Porque nadie que está con un corazón triste va a ser generoso. Y esto es lo que le debemos pedir al Señor. Si ya hemos recibido de la gracia de Dios en nuestros corazones, Señor, trae el gozo de tu salvación en mi corazón para que yo pueda entender y poder dar generosamente, para poderte adorar de la manera como tú nos pides que te adoremos, dándote generosamente conforme a nuestra prosperidad. Por eso es que los cristianos damos generosamente. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido la gracia de Dios, vivimos gozosamente y podemos entonces dar nosotros también generosamente. Las 3 Gs, ¿no? La gracia, el gozo y la generosidad en nuestras vidas. Las ofrendas no tienen que ver nada con el dinero, sino tienen que ver con la perspectiva que tenemos acerca de la gracia de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Porque recordemos que ahí donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en el dinero, en todo lo material, ahí está nuestro corazón. Pero si nuestro corazón, nuestra mirada está en el reino de Dios, en el poder hacer bien a los demás, en la obra de Dios, entonces nuestro corazón estará acumulando tesoros espirituales para el tiempo que nos reunamos con el Señor. Esto nos debe llevar a preguntar, este tema nos debe llevar a preguntar, ¿cuál es la real fuente de nuestro deleite, de nuestra confianza? ¿Es Dios mismo o es el dinero o las riquezas? Porque si el poder dar algo más nos produce inseguridad, nos produce desconfianza, nos produce no un deleite, sino al contrario, tristeza, probablemente nuestra confianza esté en el dinero, y eso debemos cambiar en nuestros corazones, ¿no? La segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿qué revela el uso que damos a nuestro dinero? ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Qué revela? Si alguien viera nuestros gastos, los gastos que tenemos, ¿qué revela nuestro corazón? Nuestra forma de dar. ¿Revela que somos personas que sabemos dar generosamente o revela que nosotros estamos egoístamente solo mirando para nosotros mismos? Otra pregunta es,
¿Es la obra de Dios una prioridad para nosotros? Cuando nosotros damos, cuando nosotros oramos, ¿tenemos en nuestra mente como prioridad la obra de Dios? ¿O es más prioritaria otras cosas? ¿No? ¿Es prioritaria la obra de Dios o no? ¿No? Este es otro pensamiento que debe venir producto de mirar estos temas. Y lo otro es que cuando aumentan nuestros ingresos, sea porque nos dieron un mayor sueldo, tuvimos un aumento de sueldo, tuvimos una herencia, o recibimos unas propinas, o recibimos algo más, ¿nuestras ofrendas van aumentando o nuestras ofrendas siguen igual? Porque eso nos hace ver realmente que tanto nuestro corazón está en poder dar. Recordemos, el ofrendar es una forma de adoración. ¿Por qué? Porque en la adoración el concepto es dar algo a Dios y esto produce ¿qué? Gozo, satisfacción en Dios. Cuando nosotros damos nuestras ofrendas, nos damos a nosotros mismos, nos damos el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, y entonces eso produce en Dios ¿qué? Gozo, porque Dios ama al dador alegre. Que el Señor te dé la sabiduría para poder entender la adoración a través de nuestras ofrendas. Amén. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, puedes darle un me gusta al finalizar el mensaje y puedas seguir compartiendo con otros la palabra de Dios.